Es una amarga ironía que demos esta conferencia sobre los cuerpos y las aversiones al contacto en este momento del coronavirus y de la prevención que todos tenemos por el virus y por la pandemia y la propagación que se ha presentado en la ciudad durante en muchas ocasiones. Yo siempre hago este símbolo para la ciudad. Me gusta porque indica ya sea la ciudad y su centro, la plaza, o el territorio y la ciudad como centro y punto del dominio. Y historiar la ciudad o historia urbana es mirar cómo en el espacio se desarrolla la sociedad para construir su hábitat, y esa es la esencia de la historia urbana. Si yo preguntara por separado qué piensa la historia social y política, pues piensa las sociedades, las psicologías de grupo, los conflictos por la vida, por las ideologías. Y por otro lado, ¿qué piensa la historia de la arquitectura? Pues piensa los sistemas constructivos, qué poderes encargan las construcciones, cómo se ocupan, qué representan, pero sobre todo las técnicas proyectuales de la arquitectura. Pero si yo estoy hablando de la historia urbana, ahí lo que tengo que ver es el ser humano y la sociedad en el espacio urbano. Ya sea la construcción de ese espacio, el uso o los usos de esos espacios, la representación, por ejemplo, la iglesia, el palacio, el Capitolio, el ágora, el foro, representan la mentalidad cívica y la necesidad de unión, y en general el despliegue de la sociedad. Pero es indispensable esa imbricación en que estoy viendo la sociedad en el espacio urbano. Cuando uno hace historia de la ciudad tiene varios problemas. Es fácil entender que la ciudad es un problema del espacio. Está el aeropuerto del Dorado, está Corabastos, está Unicentro, está la Plaza Bolívar, los diferentes espacios o las vías que los comunican. Pero ante todo la ciudad es un problema del tiempo, y eso hace más difícil su comprensión, ya sea el tiempo cronológico, las eras, los años, etcétera, ya sea el tiempo estacional, el verano para cosechar, la primavera para sembrar, el invierno para retirarse y preparar, etcétera, etcétera, ya sea el tiempo del horario, el mañana, la tarde, la noche, que son momentos diferentes, pero sobre todo el problema de la memoria, que es el tiempo decantado en el cerebro de las gentes y en el corazón de las sociedades. Esa memoria puede ser personal,
mi infancia, mis hermanos, mi pueblo, etc. Pero también es colectiva, por supuesto, la historia del pueblo, la historia del país, pero también es una memoria ancestral. Llevamos en la médula a nuestros antepasados de muchos siglos antes. Y ese espacio calificado por el tiempo nos lleva a la definición de lugar. El lugar es un sitio geográfico más la historia de lo que allí sucedió, ya sea la batalla de Boyacá o la batalla de Carabobo o el desembarco de los españoles a atacar a Cartagena, o en el sentido personal, el sitio donde mi novia me da un beso, o el sitio donde soy atracado, o la memoria urbana, la Plaza de Bolívar y todo lo que allí ha sucedido. Y lo que caracteriza el lugar es que son esos dos elementos. Pero otro problema de la historia urbana es que yo puedo o debo considerar la diacronía, o sea, el paso a través del tiempo, o la sincronía, todo lo que está sucediendo en un momento, en sus diferentes temas, manifestaciones, fenómenos, etc. ¿Cómo resolver eso al escribir historia va a ser fundamental? Yo creo que la clave para entender la historia y el espacio es el territorio. Si yo tengo un espacio a donde llega una gente a poblar, aquí están las montañas y aquí llegó este señor con esta señora y estos hijos, y miran un territorio y ven que hay un río y ven que en algún punto hay un pantano, y después recorriéndolo ven que hay una zona que es propicia para la agricultura. Entonces debe comenzar a tratar de llevarle agua. Y ve que hay un terreno donde puede, lo más importante, construir una casa. Y que quiere ir al cultivo, entonces hace un camino donde ve que el río es puenteable. Va allá, pasa el río y viene al pantano a recoger moluscos, a la agricultura a sembrar o a un sitio donde pueda haber recursos mineros. Tiene que entender esa geografía para producir la vida, para alimentarse, para trabajar, para recrearse. Pero no es solo ese espacio que él ve, sino es también lo que allí ha sucedido, o como decíamos antes, la memoria de lo que esta persona trae en su cabeza. Entonces él comienza a ver que arriba el sol sale en determinados puntos, que la luna la ve en determinados momentos, que las estrellas lo acompañan, que hay un momento del año en que surge Venus y que ese es el momento propicio para sembrar, y ahí va creando el transcurso de su vida, que lo manejan los astros. Pero también ha tenido que enterrar a los muertos, a sus muertos. No sé cómo los entierra en diferentes ritos, pero los guarda como un elemento fundamental de su memoria y de su cultura. Pero también ha tenido que pensar entonces en el cielo y en el inframundo.
Y ver esta manera como él ocupa el territorio es fundamental para la historia. Por otro lado, si él fuera solo, no habría ningún problema. Pero nuestra profesión tiene que ver con la arquitectura. Yo sintetizo la arquitectura en este esquema. La arquitectura me resuelve necesidades fisiológicas de descanso, de reposo, de almacenamiento, pero también en el mismo acto de construir estoy expresando los valores, lo que yo creo sobre el mundo, sobre la familia, sobre el amor, sobre la vida y la muerte. Y ese acto dialéctico es fundamental para entender la construcción de la arquitectura o construcción del territorio. Yo creo que una de las grandes figuras que nos han mostrado la historia del territorio es Fernand Braudel. En el libro sobre el Mediterráneo en la época de Felipe II, el rey español, o sea, el siglo XVI. Hoy no es el día de mirar a fondo este libro, pero uno ve los caminos, la política, las ciudades, las producciones, los conflictos, las guerras, donde no es el personaje, no es Felipe II, sino es el Mediterráneo, o sea, el territorio. Entonces uno ve economía, ve política, ve caminos, ve comercio, y esa complejidad es la que tiene que manejar el historiador. En el libro de Braudel uno ve que dos grandes ciudades son muy importantes en el siglo XVI, que son Venecia y Génova. Son los dos grandes dinamos que traen la producción de Asia y de África y la introducen en Europa. Y justamente en el libro de Sennett vamos a ver como muy importante el capítulo de Venecia. Entonces, esa ciudad, dice Georges Duby, que dirige la gran operación de la historia urbana de Francia en toda la historia, al final escribe como a manera de introducción lo que él concluye del estudio y dice: la ciudad puede ser una aglomeración de mucha gente o puede ser la producción terciaria, o sea, la enseñanza, el comercio, la administración, el gobierno, siendo primaria la agricultura y secundaria la elaboración y minería. Pero él dice, lo esencial de la ciudad es el poder que allí se concentra, que allí se representa para ejercerlo sobre el territorio, sobre esta imagen que habíamos hecho. Entonces, ese poder se ejerce o se representa. El Capitolio Nacional tiene las columnas, la Plaza de Bolívar, los patios, las salas de reuniones del Congreso, y allí se ejerce el poder, los congresistas, los ayudantes, etcétera, etcétera. Y por último, si yo quiero estudiar la ciudad, tengo que estudiar 3 escalas. Si esta es la ciudad, hagan de cuenta que yo tengo un helicóptero. Primero miro la geopolítica, cuál es el papel de la ciudad en el gran contexto. Luego bajo un poquito y miro el emplazamiento, dónde está la ciudad con respecto a los caminos, a las montañas, al mar, etc. Y por último, la traza, la retícula, las avenidas, etc. También veo los 3 elementos
que son los monumentos, el tejido residencial y el espacio público. Y por último veo la dialéctica entre la morfología de la ciudad, las calles, los parques, la altura, la densidad de las paredes y la tipología del edificio. Entonces esta columna lo que quiere es mirar qué sería la tarea de la historia urbana en líneas generales. Ahora, los profesores tenemos un problema grande y es que padecemos lo que yo llamo el problema de Sísifo. Recuerdan ustedes que a Sísifo lo ponen a subir una piedra y cuando llega arriba la piedra vuelve y se cae. Y es que nosotros, si queremos dar una enseñanza a los estudiantes, tenemos que hacer unos esquemas demasiado reductivos. O sea, cuando llegamos a los 3 puntos, tenemos que decir, pero eso no es cierto. La realidad es mucho más compleja. Pero el historiador tiene que ir haciendo tipos. El proletario, el empresario, el profesor, el clérigo, etcétera, etcétera, haciendo categorías sociales, psicológicas, económicas, trazando periodos, todos elementos arbitrarios en la narración, pero que son necesarios, y siempre simplificando la complejidad de la realidad, que es infinita. Imagínense ustedes hoy en Bogotá, a las 11 de la mañana, todo lo que está sucediendo en Corabastos, en el Capitolio, en la Curia, en los colegios. Bueno, hoy está todo cerrado, pero en un día normal la realidad es absolutamente inmanejable. Entonces, el historiador lo que tiene que hacer es como una especie de alegoría, de esquema del problema. Y llegamos a un punto que es muy importante para mirar a Sennett, que es lo que yo llamo constelar. Entonces tengo como si estuviera haciendo en un semáforo unas piruetas con unas bolas. Tengo que decidir qué puntos voy a tratar para explicar el problema, para hacer comprender el problema. Entonces, ¿por qué más adelante Sennett toma el gueto de Venecia? ¿O por qué toma la autopista de Nueva York? Cuando la realidad era muchísimo más compleja. Porque él cree que en esos puntos va a explicar el problema desde su punto de vista. Entonces tengo diversos factores y los relaciono en una constelación para explicar mi problema. Esa complejidad de las ciudades y de la realidad, por ejemplo, la traza Joyce en el Ulises, ¿no? Escribiendo en 400 páginas un día en la vida de Leopoldo Bloom, un solo día, pero todo lo que allí sucede, los diferentes ámbitos, las diferentes gentes que encuentra. O en otro sentido, Proust, la memoria, cuando él decide ya encerrarse en su apartamento y no volver a salir y rememorar todo lo que fue su vida. O en otro sentido, Kafka, ese
burócrata casi incomprensible que escribe sobre el hombre moderno, con diferentes ángulos de esa mirada. Entonces, es fundamental que el historiador salga del lugar común, salga de la comodidad de lo establecido por la historia, en este caso. Que sea capaz de mestizar, que sea capaz de mezclar, que sea capaz de polemizar, o sea, todo lo contrario al maniqueísmo. El maniqueísmo es que existen los buenos y los malos, los blancos y los negros, los de Santa Fe y los de Millonarios, y todo en bandos opuestos y absolutamente irreconciliables, pero la realidad no es así. La realidad es que somos infinitamente variados, infinitamente, como lo era esta realidad. Tampoco le corresponde al historiador adoctrinar, que sea de derecha, de izquierda, de centro o de costado. No es su tarea convertir, predicar, sino tratar de analizar los diferentes hechos históricos. Siempre como en la mirada de Sennett, siempre tratando de ver el cuerpo en esa relación entre la naturaleza y la construcción que el ser humano realiza. Lo que yo voy a hacer hoy es prácticamente resumir el libro, si queda tiempo, porque ya hemos perdido mucho tiempo, con el fin de que sea como una especie de tráiler de la película que vamos a ver a continuación. En primer lugar, me llama mucho la atención la belleza del título, Flesh and Stone, carne y piedra, como en dos palabras, sintetizar lo que es la vida en la ciudad. Solamente hay un libro que tiene un título más bello, y es el de Cardosa y Aragón, el guatemalteco, que hace un libro que se llama Guatemala, las líneas de tu mano. Qué maravilla para entender lo que es Guatemala. Y me llama mucho la atención que en la introducción Sennett habla de su gran relación con Michel Foucault, pero dice: escribimos un texto sobre la sexualidad, después él murió y yo retomé este libro sobre el cuerpo y la ciudad desde un ángulo muy diferente al de Foucault. Pero dice, me relaciono más con el último Foucault que con el joven. ¿Qué hizo Foucault joven? La historia de la locura en el 61, el nacimiento de la clínica o de la mirada médica en el 63, esa maravilla del libro que son Las palabras y las cosas en el 68. En el medio hace la arqueología del saber, que es como aplicar los principios nietzscheanos para mirar los problemas no buscando el origen ni buscando la redención, sino la proliferación de los fenómenos y los factores que hacen que surja una disciplina. Y al final de su vida, en el que dice Sennett que tiene que ver, hace Vigilar y Castigar, que es realmente una mirada lúcida al cuerpo, a la disciplina, a la enseñanza y al papel de la escuela, del asilo, de la cárcel, todas las instancias, en nuestro caso arquitectónicas, que disciplinan el cuerpo. Pero Sennett lo que busca, ahí me molesta un poco a mí, es como una mirada religiosa, lo vamos a ver al final en la conclusión, sobre
la manera de superar la indiferencia y la pasividad del hombre moderno a través de la comprensión del dolor, de la insuficiencia del cuerpo para esta vida y la necesidad, en eso sí estoy de acuerdo, la necesidad de solidaridad con los otros cuerpos que son indudablemente el medio en que vivimos. Por supuesto tendremos que pensar que Zenes lo hace para Europa, qué pasará con Latinoamérica, y eso es ya la tarea nuestra a realizar después. Entonces miremos el libro. El libro tiene, yo creo que en cualquier libro es fundamental comprender su estructura. Yo lo divido en 10 partes que tiene. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9 y la 10. Y tiene una introducción y tiene una conclusión que la hago en este sentido circular porque prácticamente termina en la conclusión repitiendo los puntos de esta especie como de redención solidaria o de redención cristiana. En la introducción habla de Nueva York. En el capítulo 1 y 2 habla de Atenas. En el capítulo 3 y 4 habla de Roma, pero aquí de la Roma imperial y aquí de la Roma cristiana. Después habla de París. De París hace 2 capítulos también. Aquí la de Notre Dame y de Jean de Chelles, y aquí la de Humbert de Roman. Luego habla de Venecia y del gueto de los judíos. Hay 2 miradas más sobre París, pero ya el París de la Revolución Francesa. Hay una última mirada sobre Londres, el Londres capital del imperio y gran centro comercial del mundo, y en la conclusión vuelve a hablar de Nueva York. En la estructura del libro, siempre, pues esa es su intención, pues siempre está el papel del cuerpo. Entonces me interesa que miremos qué cuerpo es el que ve en esas diferentes instancias. En el capítulo de Atenas habla de la desnudez de los hombres en la vida cívica. En el capítulo 2 habla del rito que hacen las mujeres para liberarse del dominio de los hombres. En el tercero, que estamos en Roma, habla de la obsesión por la imagen del orden y de la geometría. Ya veremos qué es eso. En la cuarta habla del cuerpo en el tiempo. Es el momento en que los cristianos todavía son perseguidos, pero van a subir a la legalidad ya con Constantino en el siglo IV. Luego habla del sentido de la comunidad en el París de las catedrales góticas. Después habla del París como centro, como ciudad medieval comercial, y cómo el hombre es un demonio para sí mismo al entregarse, lo digo simplistamente, al entregarse a las fuerzas de la codicia y de la producción capitalista. En el capítulo de Venecia habla de no tocar a los judíos, pero encerrarlos en un gueto, cuando a la vez
los necesitan para la banca y como prestamistas. En los 2 capítulos de París habla del cuerpo en movimiento y el cuerpo libre, los programas de construcción de ese nuevo hombre que hace la revolución. En el capítulo de Londres habla del individualismo en la ciudad, el individualismo urbano, y en el capítulo de la conclusión habla de los cuerpos cívicos. Entonces, me interesa ver qué cuerpo es el que él quiere mirar. Hay varias partes en el libro. Del 1 al 4 es el capítulo sobre la voz y el ojo. Ya podemos mirar por qué. Del capítulo 5 al 7 habla de el movimiento del corazón. Tiene que ver con la circulación de la sangre, con la circulación del capital, porque va a surgir el capitalismo. Y en la tercera habla de arterias y venas en el momento de la creación del capitalismo y su necesidad de circulación. No hay tiempo hoy, pero en las lecturas del curso miraremos la relación con las ilustraciones. En esa medida me recuerda mucho a esos 2 grandes ilustradores que hemos leído últimamente, que son Sebald, el alemán que escribe sobre el nazismo, y Pamuk en el libro de Estambul, que es basado en sus memorias casi proustianas, pero también en las imágenes que él presenta a lo largo del libro y por supuesto las notas, pero eso ya es una mirada más detallada que debemos ver en las discusiones propias. Entonces, si sigo el transcurso del libro, en la introducción Sennett habla de que va con un amigo al cine. Ese amigo ha perdido la mano en la guerra y va con un adminículo para fumar y todo, con unos ganchos. Y la reacción de las otras gentes en el cine cuando lo ven como un héroe de guerra, están viendo una película de guerra, de violencia de guerra, y cierta necesidad que tiene el espectador de ser pasivo, de ser relajado, de ser distante a esa violencia. Lo mismo en la televisión, como que desde el sofá y el calor de la casa estamos viendo escenas terribles, como con una especie de distanciamiento que es muy propia del hombre moderno. Entonces dice Sennett, el dolor simulado, el sexo simulado e idealizado. Muy rara vez vemos hacer el amor en el cine a 2 ancianos o a 2 gordos, siempre son figuras espectaculares que nos llevan al cuerpo desatento. Y plantea lo esencial que va a transcurrir en todo el libro, que es cómo los cuerpos, al tener determinadas relaciones espaciales,
a reaccionar según las relaciones espaciales en diferentes momentos. Es mirar qué ven, qué oyen o qué no quieren ver a pesar de que lo tengan al frente. Estamos en la introducción, cita la fragmentación de la ciudad actual, sobre todo en Nueva York, una ciudad que no tiene centro, no tiene la plaza mayor nuestra, que tiene muchos centros, muchos lugares de reunión, y hace una reflexión muy bonita sobre la autopista. Pasan unos carros muy acelerados, todos encerrados en la cabina del automóvil. Veo unas señales, veo unas pancartas, veo unos edificios que casi ni los miro porque no puedo sino atender a la ruta y a la velocidad. Y esa es la desatención sobre el espacio propia del hombre moderno. Me acuerda mucho los estudios de Robert Venturi sobre Las Vegas, los estudios que él hace sobre el strip, las señales de los casinos, figuras enormes de colores, recordando a Venecia o recordando a Roma en el juego, y cómo en estas relaciones espaciales hay un miedo a tocar. Por eso al principio yo decía que qué irónico que lo vemos en estos días en que hay el miedo de, como el coronavirus no tiene señales, uno no sabe quién lo carga o quién no lo carga, entonces lo cargan todos y con nadie nos quisiéramos encontrar. Es como una exacerbación de la modernidad. En esa autopista vamos en un automóvil cerrados con micromovimientos, el embrague, las señales, solo micromovimientos. Voy a 100 kilómetros por hora, pero en una comodidad casi total. Requiero que no haya obstáculos, entre otras porque un obstáculo sería un accidente, y que no me pase diferente nada a ir a 100 kilómetros dentro de esa comodidad total del automóvil, para llegar al destino, a una ciudad paranoica, llena de cámaras, de guardianes, de rejas, en que lo mejor es estar solo o máximo con mi familia y mis allegados, porque todo es el miedo al contacto. Al final vamos a ver cómo en la conclusión él dice cómo superaremos ese miedo al contacto. Pero dice Sennett, el pasado no fue diferente, porque uno tiende a idealizar el pasado, a decir, no, es que en esa época yo iba con mi tío y jugábamos, no sé qué, fue un día que ahora lo guardo en la memoria. Entonces el libro busca mirar unas pocas ciudades, las enumeramos aquí, en momentos particulares, la revolución, la guerra del Peloponeso, etc., para tratar de entender la presencia de ese cuerpo, las reacciones ante el dolor, las reacciones ante el extraño, las reacciones ante el diferente. El primer capítulo mira a Atenas. Atenas está
en guerra con Esparta. Atenas es una sociedad abierta, ahorita veremos que abierta, pero para los ciudadanos. Esparta es una ciudad de disciplina militar y de obediencia, mientras que aquí era una sociedad para el debate. Acuérdense que estamos en el momento de la voz y el ojo, que son estos primeros capítulos. El debate que tiene que ver con la razón que se desarrolla en la polis, donde el cuerpo del hombre se exhibe. El hombre lleva una túnica, pero se le ve todo el cuerpo desnudo, porque tiene harta dimensión de calor en el cuerpo que le permite ir desnudo, en tanto que la mujer se viste, se cubre, porque es un cuerpo frío, como lo puede ser el de los niños, el de los extranjeros y, por supuesto, el de los muertos. Entonces, el calor corporal es el que da la fuerza, o el calor de las palabras a través de la retórica, de la combinación de las palabras para hacer muy, muy bello mi argumentación, van a tener que ver con ese calor. Ese calor lo despliego en la academia, lo despliego en el ágora, donde está diferentes dimensiones. Puede estar, por ejemplo, el teatro. El teatro es la voz única y el público oyendo. O algo muy importante que es el buleterión. El buleterión es como una gradería en torno a una tribuna donde el orador habla y el público oye la argumentación. Buleterión. La letra está quedando feo porque estoy chueco. Son 500 personas y un ponente hablando. Esos hombres que tienen calor despliegan un amor erótico entre ellos. No se ha entendido muy bien, ¿no? En realidad ellos nunca llegaban al intercurso y a la penetración entre hombres. Era más una cuestión de mayores con jóvenes en el gimnasio, tocándose o diciéndose cosas, pero ninguno era penetrado, pero siempre entonces era la voz y el debate en el desarrollo de la ciudadanía. En el segundo capítulo, dijéramos, es el capítulo de las mujeres. Las mujeres en el rito, porque el rito me sirve para paliar las diferencias en la ciudad. Habíamos dicho que las mujeres eran cuerpos fríos que usan el rito para rebelarse del dominio de los hombres, y Sénez lo presenta en dos ritos. La tesmoforia, que inicialmente era un rito de fertilidad, de connotaciones agrícolas, pero que ya en tiempos de Pericles es urbano, y trata de
lucha de Demeter por enterrar a su hija, a Perséfona. En Roma sería Ceres y Proserpina. Es un rito que dura 3 días. Las mujeres están en la casa. El primer día siembran unas lechugas y pican unos cerdos que al tercer día ya están descompuestos, entonces con eso siembran. Pero la lechuga no la riegan cuando ya ha surgido, entonces tiene que ver con la muerte y con la recuperación de la vida a través de los ritos de fertilidad. En esos 3 días las mujeres están por la noche en la terraza de la casa, hablando en voz alta de sus deseos. Añoran, por ejemplo, a Adonis, que sabía satisfacerlas. Y en esa manera restaura en la mujer el poder de la voz y el derecho al deseo. Ese rito se hace en el fin del otoño. Y el otro rito es la Adonia, que por supuesto tiene que ver con Adonis, en que las mujeres cantan, bailan, beben, una serie de actividades que en la vida normal no se les permitía. Y dice Sennett, la oscuridad, por eso el capítulo se llama el manto de la oscuridad, las hace libres. Y al final habla del logos y del mito. El rito sirve para curar. El rito sirve para recrear en la memoria los hechos que han constituido la sociedad. Pero el logos no es amigo del rito. El logos quiere hechos verificables, hechos comprobables, y en esa medida, pues, el mito quiere, y por supuesto el rito, como recuperar ese trasfondo no necesariamente de la razón que va a instaurar la filosofía griega. Al final hay una epidemia de cólera en el 430 y la democracia griega se derrumba, caen las jerarquías y Esparta invade Atenas. Vamos para el tercero. Tiene que ver con Roma. Y Sennett habla del emperador Adriano y de la construcción del Panteón. El Panteón es como un círculo perfecto. Obviamente aquí tiene paredes verticales de una dimensión enorme, con un óculo en la parte superior. Cuando uno lo visita ve gente trapeando porque se ha entrado el agua por el óculo central, con un piso en una cuadrícula perfecta que va combinando cuadrados y círculos, siempre en la idea del orden, el orden visual que se hace a través de la geometría como imagen del imperio y de lo que llama Sennett la ficción de Roma. Entonces es curioso que el Panteón que se hace en el
más o menos en el 150 después de Cristo, en la portada, en el 118, el número exacto, 118, en la portada dice, este edificio lo hizo Agripa, 150 años antes. Agripa era un funcionario del César, del primer César, o sea, en los tiempos de Cristo. Entonces uno dice, ¿por qué en la entrada hay un letrero que dice Agripa lo hizo? Porque le interesa a Adriano como llevar sus acciones y sus construcciones a la eternidad del imperio, a ratificar la idea de la ciudad eterna. Ese orden debe sentirse en los cuerpos, debe manifestarse en los monumentos, debe manifestarse en las ciudades que se fundan, en las grandes calzadas que atraviesan el territorio del imperio y que permiten su funcionamiento, porque eso construye la legitimidad del gobernante. Entonces ve uno como la vida de las gentes en Roma, de la Roma imperial, trata de insuflar esta idea del orden en el cuerpo, ya sea en los baños que uno casi no se imagina, las termas monumentales, enormes, toda la sociedad de la ciudad ahí, en el anfiteatro, en el foro, por supuesto, en la basílica, en el Odeón, en todos los edificios cívicos de la ciudad. En el anfiteatro, por ejemplo, se representa el sufrimiento y la violencia, porque le interesa al imperio que las gentes vean con distancia, habíamos dicho, las carnicerías que requiere la conquista para construir el imperio. Ese orden del cuerpo se manifiesta, por ejemplo, en las ciudades, el cardo, el decumanos, el muro, la puerta de la ciudad, el hueco para poner las cenizas de los antepasados, el ombligo, o en la casa, recuerdan la casa pompeyana, el vestíbulo, el patio, la entrada, siempre siguiendo ese orden que se aplica como una imagen obsesiva. Hacemos al cuarto, que es ya la Roma cristiana. Entonces, a esa Roma llegan ya los cristianos, pero todavía escondidos, todavía en las catacumbas. Entonces, en el cuarto entramos a la Roma, en que ya hay gran presencia de los cristianos, pero todavía están escondidos, perseguidos. Para el cristiano, la conversión religiosa lo salva del caos, del pecado. Hay ahora una unión con un poder inmaterial. Se pasa del panteísmo al monoteísmo, aunque todavía no ha caído el panteísmo. Y lo más importante es que el sufrimiento
se vuelve un valor espiritual. Pero el creyente se aparta de este mundo para vivir más en la visión de la vida eterna, de la vida que viene después de la vida terrenal. Hay una comparación entre Antino, el joven amante de Adriano, para el que hace la villa de Tívoli, y Cristo. Antino es el amor de Adriano, pero Cristo que no tiene deseos terrenales, o por lo menos los trata de trascenderlos. Y esa no deseo terrenal los hace apartarse al cristiano de los lugares y de las cosas de este mundo. El Logos ahora es la luz que trajo Cristo, la luz que representó Cristo antes de hacerse carne o después de resucitar y volver al Padre. Comienza el cristiano a tomarse la basílica. La basílica era un sitio de juzgamiento, como un tribunal. Tenía las 3 naves. Uno entraba por el centro, en un extremo estaba la cátedra, y el cristianismo lo que hace es cerrar esta puerta y abrir una puerta aquí, poner aquí el altar y dirigir su recorrido hacia el altar donde está la vida eterna. El Panteón, que había sido tan importante, se toma y se vuelve la iglesia de Santa María de los Mártires. Después Alarico, el bárbaro, saquea la ciudad. Y hay una discusión sobre la crítica que hace Nietzsche al cristianismo. Nietzsche habla de los halcones, que son el poder, y los corderos, que son los fieles resignados. Al final, en la conclusión, va a cuestionar esa mirada de Nietzsche, porque Sennett sí cree que esos corderos y su compasión por el otro le sirven para su intención de buscar un lugar en la ciudad al hombre moderno. Vamos al quinto. El quinto es ya sobre las ciudades feudales. Las ciudades romanas decaen. Europa cae en agricultura, hay gran violencia, todos deben hacerse cerca a monasterios y abadías donde se les ofrece seguridad, pero comienza a surgir el comercio, como lo muestra Pirenne. Ese comercio irá solidificando las nuevas ciudades y dando gran importancia a los habitantes de los burgos. Se cita a Jean de Chelles con la construcción de Notre Dame. Ahí estamos en el siglo XIII, cuando ya ese cristianismo
sale como de los grandes poderes de la ciudad. Notre Dame se construye en el centro de París, pero hay una contradicción entre el hombre religioso que tiene ese poder y el hombre económico que es el burgués que maneja el nuevo auge de las ciudades, o inclusive si viéramos con tiempos anteriores, el hombre político de Atenas ahora se vuelve el hombre económico, el comerciante. El cristianismo busca una idea de comunidad en el sufrimiento, en la deprivación de los bienes terrenales. El caso de San Francisco, que era un miembro de la élite y renuncia a todo para asumir este cristianismo de la pobreza. Y con respecto al cuerpo, Sennett habla de cómo todavía funciona la medicina antigua, la de los 4 fluidos: la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Esa era la medicina antigua. De esos 4 fluidos vienen 4 humores: el sanguíneo, el flemático, el colérico, de la amarilla, y el melancólico. E inclusive 4 oficios se asocian a esto. El sanguíneo es el político, el flemático es el científico, el colérico es el soldado y el melancólico es el religioso. Habla de cómo empieza el Louvre, que es de todo menos un museo como ahora, es la muralla, la fortaleza del rey. El monasterio de San Galo, monasterios que son verdaderas ciudades con hospital, monasterio, jardines, huertas, iglesia, asilo, etc. O la idea de la parroquia siempre administrando asistencia a través de la caridad. Y por último, la idea del jardín en ese monasterio como una especie de recuerdo del Edén, donde hay trabajo, donde hay silencio, donde hay disciplina, en ese cuerpo ahora sumergido en la comunidad. Capítulo 6. Recordemos que la intención es ver cuál es ese cuerpo que quiere ubicar Sennett en las diferentes épocas, en las diferentes ciudades. Acá ya estamos en la ciudad desarrollada económicamente, en el comercio, y por eso la idea de que el hombre es un demonio para sí mismo, la idea de ganancia, la idea de lucro, estar en el mercado es prácticamente engañar al otro, y entre más lo engañe, más beneficio tengo yo. Si en Atenas ese cuerpo era un ciudadano, en la ciudad medieval es un burgués. Está en la tónica del comercio no local, sino el comercio interregional, o sea, es internacional,
hay influencias de todas las diversas partes donde traen mercancías, influencias externas, y todo se desarrolla en el espacio urbano, en la ciudad, en el mercado, en la calle. En la calle, por ejemplo, lo llama Zenes, la calle es porosa. Tiene ventanas donde yo puedo poner una tabla y vender, o el patio es un taller que produce para la calle. Hay tres tipos de propiedades en ese París de la Baja Edad Media. Quienes están en el centro, que generalmente son propiedades de la iglesia o del rey. Quienes están en la primera periferia, que son del burgo, o quienes están en la tercera, que son del común. Pero una característica de todos es que la traza es muy regular, porque depende de los intereses, del poder, de las posibilidades del propietario, quien escasamente deja una calle que es una especie de espacio sobrante entre las construcciones, pero no hay una traza. Ese comercio se desarrolla sobre todo en ferias, Champagnat, etcétera, que se hacen coincidir con las fiestas religiosas. O sea, siempre es el comercio el que está predominando, aunque aparece también la universidad, que en ese momento es más una universidad de profesores que de edificios. Puede que ni siquiera exista el edificio universitario. Y termina el capítulo con dos imágenes muy bellas que son una pintura de Peter Bruegel sobre la crucifixión de Cristo, donde van todos dirigiéndose hacia el Calvario, pero sobre todo una que se llama La muerte de Ícaro. Entonces uno ve a alguien, a un campesino arando, y en otra parte de un lago hay como dos piernas que se están ahogando, pero el campesino que ara ni lo mira, es indiferente a esa persona que está muriendo. O mira también de Piero de la Francesca la flagelación de Cristo, que es la imitación de Cristo. Está en un cuarto abierto a la ciudad y en una plaza pública de condición urbana. El capítulo 7 ya es sobre Venecia y el gueto donde se encierran a los judíos y el miedo al contacto. Decíamos al comienzo de esta charla que es algo que estamos viviendo hoy, ¿no? El miedo al coronavirus. Cita Sennett a Shakespeare y al personaje de Shylock en El mercader de Venecia. Shylock le presta a Vassario 3.000 ducados y su amigo Antonio lo fía para que en el plazo de 3 meses Shylock le dice: si no me paga, me da 1 libra de su carne. El barco naufraga, hay grandes problemas y Vassario no puede pagar.
Y comienza esa pugna de las élites venecianas, que cómo así que le va a dar una libra de la nalga o del muslo de Antonio a Chilo, que además para qué lo quiere. Comienzan a verlo como caníbal, y todo lo que se asocia a los judíos como personas viciosas, entregadas al dinero, sucias, etc. Aquí hay que hacer un paréntesis y ver qué pasa en Venecia. Venecia, que ha sido en los 3 siglos anteriores el gran puerto internacional, ahora está decayendo, pero era un puerto internacional peculiar, porque Venecia no era un poder territorial. Es una cosa curiosa, Roma o el Imperio Británico estaban dominando en la India o dominando en la Galia, pero Venecia era más como una red comercial sin poder territorial, o sea, los extranjeros en Venecia eran grupos que comenzaban a ser segregados y que no representaban unos grandes poderes. Entonces comienza una política de segregación. Esas minorías solo podían comerciar con los venecianos. El gran dogo, el dux, poseía como administrador de la ciudad la flota, o sea, los barcos, y alquilaba los barcos a las grandes familias venecianas, pero alrededor de ese gran comercio había toda una órbita de financistas, de banqueros, de comerciantes, etcétera, de seguros, donde los judíos jugaban un papel fundamental. Entonces, la idea del banco al que hoy vamos a depositar las cuentas era porque en las calles que iban del gueto al Rialto, los judíos ponían un banco y ahí comenzaban a anotar a quién le prestaban, los plazos, los intereses, etc. Entonces, a esos judíos los encierran en el gueto, solo salen a las 6 de la mañana, pero a las 8 de la noche tienen que estar todos adentro y cierran, porque a las élites venecianas sentían que esas costumbres y esos vicios eran la causa de la decadencia de la ciudad y trataban de apartarlos, trataban de controlarlos. En una ciudad que era sensual, dice Sennett en una bella imagen, esos palacios tan hermosos reflejados en las aguas del canal, esas góndolas con banderas bordadas en oro y plata, y esas músicas, la pintura veneciana es ante todo sensual. O sea, había como una tendencia al pecado que querían redimir los venecianos atacando a los judíos. Pero eran judíos a los que necesitaban para que les prestara la plata, pero también le tenían aversión y miedo. Hasta que llega a comparárselo en el peligro de la sífilis con prostitutas. Inclusive se dicen que los hombres judíos menstruaban, hasta que finalmente llega la gran plaga de 1629, que es como el golpe de gracia contra Venecia. El capítulo 8 ya pasamos a otra parte, se acaba lo del corazón y empezamos arterias y venas. Ahorita veremos por qué. Entonces, este capítulo se llama La circulación
y respiración. Después de 2000 años de medicina concentrados en la idea de los humores y de los temperamentos, se descubre en 1628 William Harvey, de motu cordis, o sea, descubre la circulación de la sangre en la fisiología y en la anatomía, y el cambio de visión va a ser total con respecto a la visión del cuerpo anterior. Y esa circulación de la sangre coincide con el surgimiento y robustecimiento del capitalismo, que es circulación de bienes, de dinero, de mercancías, de trabajadores, y con una característica suya que es el individualismo. El individualismo moderno tiene como esencia el movimiento. Cada persona tiene que desarrollar una especialidad para poder ofrecerla en el mercado y así poder vivir. Pero ese movimiento no es libre, es sin sentimiento y sin parar mientes con los otros. Por eso se habla de individualismo. Hay una especie de apaciguamiento de lo sensorial. El cuerpo se ve ahora como una máquina. Muy pronto se descubre Thomas Willis el sistema nervioso. Antes habíamos visto el sistema de circulación de la sangre, ahora el sistema nervioso. Y se ven los diferentes sistemas del cuerpo separados, pero también unidos por un concepto que se llama la síncopa, o sea, la articulación entre ellos. Ahora la ciudad respira, ahora la ciudad tiene piel, hay grandes campañas de aseo, se aplanan las calles, se crean cloacas, se incentiva la velocidad del transporte, se tapan los huecos, se secan los pantanos para permitir esa movilidad dentro de una concepción de la limpieza para propiciar esa movilidad. Sennett habla de dos casos muy importantes, que es la Roma de Sixto V a comienzos del siglo XVI, en que Sixto V hace todo un plan de Roma para conectar las principales iglesias que debía visitar el peregrino, con políticas de aseo, de circulación de las carretas, de hospedajes para los peregrinos. Y también habla del plan de Washington, que realiza para George Washington Carlos Niño. Hace el plan de la ciudad, que es un plan que busca pasar de un pantano a la capital de una nación, conectando, recuerdan ustedes, el Capitolio,
la Casa Blanca, el monumento, etcétera, o sea, y desarrollando los distritos administrativos y los distritos residenciales en una visión republicana de la sociedad, crear la capital de ese Estado federado, propiciar el movimiento entre esas avenidas rectas y claras, crear la infraestructura para que llegue la agricultura del campo a permitir esas nuevas ciudades. Dice Sennett, es un jardín urbanizado que no tiene principio ni fin y tiene toda la posibilidad de crecimiento a la medida que la retícula se puede extender, y termina con dos casos. El caso de Goethe, viajando de su pueblo casi idílico a la Italia comercial y poderosa y a la vez sucia y violenta, pero eso para Goethe es una experiencia enriquecedora, conocer esta ciudad moderna, y termina hablando de París, de la revuelta del pan, en que las mujeres se rebelan contra el precio del pan en determinado momento, y que es el primer capítulo para la Revolución Francesa. Entonces, volvemos a París, al París de la Revolución Francesa. Ahora, la libertad, la razón y la verdad harán parte de nosotros mismos. Ya no será como allá el Señor es el que tiene esa verdad. Pero al ver la violencia de la revolución, la muchedumbre se asusta y se dispersa. Sin embargo, hay reflexiones sobre la psicología de la masa, a diferencia de la psicología individual. El individuo dentro de la masa siente poder, hace lo que no haría si estuviera solo, a veces violentamente. Y el papel de la revolución es construir el cuerpo del ciudadano. Cómo se viste, cómo habla, qué ideales maneja, qué olores se pone en el cuerpo, qué olores rechaza, cómo se mueve. Y la figura esencial para ver este nuevo cuerpo es la persona de Marianne. Marianne es como una especie de mujer. ¿Recuerdan en la pintura de Delacroix sobre la Revolución Francesa que uno ve en el primer plano una mujer con el pecho abierto? Esa es Marianne. Marianne es la figura nutricia, con estos senos que se ven en las representaciones de ella, para construir en los enfants de la patrie ese nuevo ciudadano. O sea, es como una figura ideológica para esa construcción en que la patria reemplace al rey al que se le ha cortado la cabeza. Aparece la arquitectura de Boulez, una arquitectura del vacío, magnificente, enorme, sobre todo en el cenotafio a Newton. En la representación se verá un gran círculo donde la figura humana es de esta dimensión,
donde hay huecos para representar el firmamento y las estrellas, y donde está como la presencia del hombre minúsculo en este nuevo universo que ahora la ciencia y la razón ya logran entender. Habla también de las fiestas, de las mascaradas, de los festivales, sobre todo el festival de Châteauvieux, los recorridos que van desde el barrio de Saint-Antoine, donde fue la revuelta del pan, pasando por la Bastilla, pasando por el Hotel de Ville, hasta llegar a los Campos de Marte en París. Son recorridos que van mirando los puntos que fueron cruciales para esa revolución. Al pasar por la Plaza de la Concordia, se recuerda la guillotina. La guillotina era una máquina para matar rápido, o sea, esa cuchilla que caía de 6 metros de altura, en menos de un segundo la persona estaba muerta, en contraposición a la tortura anterior, la tortura del Ancien Régime. Recuerda las descripciones de las torturas, los amarraban a las carrozas, los descoyuntaban y el pueblo mirando durante todo un día cómo mataban a ese personaje, aunque sí se conserva la procesión del condenado para que lo mire toda la ciudad. El arte, sobre todo con la pintura de David. ¿Recuerdan el cuadro de la muerte de Marat? En la bañera, muerto, pero no hay ningún signo de violencia, o de ese muchacho joven que era Vara, en un espacio vacío, como el afán de reeditar toda memoria del mundo anterior, esos héroes que pinta David y que es el gran pintor de la revolución. Todo concentrado en unos monumentos, en unos lugares donde ese nuevo cuerpo se debe construir, pero las ironías de la historia se llega al régimen del terror, que es como la inevitable mal final de las revoluciones. El capítulo 10 es sobre Londres. Y cita mucho un libro de Forster que se llama Howard's End. Ese Londres magnífico, el Londres de Jorge IV, en estuco, recuerdan ustedes la parte del norte de Londres, en Regent's Park, con edificios repetidos para cada individuo de esa sociedad. Es curioso cómo la arquitectura inglesa hizo la misma casa para la gran burguesía como para el proletario, de pronto cambiaba en dimensión y en lujo, y el terrace era la secuencia de 40 casas uniformes para en cada nicho meter a estos individuos. Eso también tenía que ver con el capitalismo. Ese Londres que se desarrolla con los squares, grandes propietarios de la tierra. Se dice que el 1% poseía el 70% del suelo de la ciudad, que hacían desarrollos para 100 años y daban las viviendas en leasing, pero a los 100 años volvía a ellos.
con unas diferencias sociales enormes que nunca fueron cuestionadas. No tuvo, después de Cromwell, Inglaterra no ha tenido revoluciones. Y la planeación lo que hace entonces es pensar en esos individuos para su movimiento, donde no haya grupos que estén controlados. Y eso se refleja mucho en el proyecto de Regent's Park, Regent's Street y el metro. Regent's Park es una gran extensión verde rodeada de estos edificios georgianos como una manera de muralla que no permite la llegada de otras gentes, y sin embargo se hace el metro tan temprano como 1840 para que puedan venir los siervos desde la periferia a asistir a los aristócratas, dice Sennett, en el último momento en que estos dos grupos conviven, porque después ya surgirán las máquinas y necesitaré siervos, pero ya tengo muchas más posibilidades domésticas. El París de Haussmann lo hace todavía más que el Regent's Street, que es un proyecto particular. Haussmann lo que hace en los 1850 es parques, bulevares, para conectar con calles rectas los principales monumentos. Sennett habla de 3 redes: los bulevares, las vías que llevan a la periferia y las vías que integran la nación, pero hace también operaciones de infraestructura, los nuevos alcantarillados, los nuevos mercados, etcétera, de administración. De ahí viene la división de París en los famosos 12 arrondissements o alcaldías menores, tratando de buscar movilidad de la carreta individual, pero también control a los grupos. Se sabe que estos bulevares rectos ya iban a permitir las descargas de policía contra la muchedumbre que en la ciudad antigua se escondía en las calles laberínticas. Pero termina el capítulo con unas reflexiones sobre el confort. La silla, por ejemplo, la silla que ya no es solo para los señores, sino para cualquiera, sillas con tapicería, con resortes, para portabrazos, etcétera, donde yo logro relajarme de ese mundo frenético del movimiento. Aparece el baño, el WC, por ejemplo, que es una revolución absoluta, poder tener uno dentro de la casa, el sanitario, de la luz eléctrica, de la calefacción, una calefacción que ya es de aire y no de fuego, de los ascensores, o sea, de un entorno saludable que encierra al individuo en una especie de ambiente bien temperado, pero a la vez lo aísla de toda relación social. Ese era el último capítulo, pero el libro termina con una conclusión que se llama Los cuerpos cívicos. Sennett habla de la ciudad donde él vive, de Nueva York, de ese gran collage de gentes de todo el mundo,
pero que a la larga no están tan integrados como supuso el famoso libro de la Jacobs, que analiza el village y que le parece a la Jacobs que hay calle, que hay vida comunitaria, que hay intercambios. Sennett lo ve un poco idealista, dice más que la diversidad puede, si nos va bien, llevar a la tolerancia del otro, pero no necesariamente a la integración y el intercambio. Pero en la historia, además, esos hijos del village, ya en los años 70, los hijos se van para la periferia y vuelven al centro de Londres nuevos inmigrantes, puertorriqueños, judíos, latinos, etc., para llegar a la gran figura del alcalde de Nueva York, que es Robert Moses. Robert Moses es quien abre las grandes autopistas para comunicar el centro de la ciudad con la periferia. La figura que han hecho quienes lo conocían es que Moses decía que es como cuando uno cuelga una vaca para expresarla, que con un hacha le parte la columna vertebral para después sacarla en pedazos. Y así era Moses frente a las muchísimas críticas que tenía por estar destruyendo vecindarios y destruyendo barrios enteros. Comunicarse a la periferia, hacer grandes autopistas, hacer puentes, hacer playas para recreación, para el escape de la población. Pero, por ejemplo, está el caso de Jones Beach, donde no se permiten negros, solo llegan quienes han podido comprar casa en la periferia y tienen carro, porque es lejos de la ciudad, para terminar entonces con sus reflexiones sobre el cuerpo cívico, que las había planteado en la introducción. ¿Cómo integrar, siquiera levemente, a esos habitantes pasivos y distantes? Sennett habla de Freud, del principio del placer y del principio de la realidad, y ve que en todo este transcurso de la historia ha habido como un afán irreal de lograr la felicidad en un mundo que es difícil. La naturaleza, las gentes, las violencias, los desastres, o en este caso las epidemias, y cómo el dolor y el displacer no debían ser evadidos, sino asumidos. Me molesta un poco el tono cristiano de caridad y de solidaridad, pero sin duda será en la solidaridad y en el reconocimiento del otro cómo podremos afrontar, sin aspirar a la felicidad completa, afrontar la infelicidad ante lo inevitable que es vivir como exiliados del paraíso. Adán y Eva expulsados del paraíso. Esa es la gran pregunta: ¿cómo lograr una integración que a la larga nunca hemos tenido?